su Biblia, hermanos? ¿Trajeron su Biblia? Amén. Muy bien, vamos entonces a abrir nuestra Biblia. En esta ocasión vamos a hacer una pausa por el asunto del día de dar gracias. No vamos a entrar a Primera de Corintios, pero vamos a entrar a un salmo precioso que tiene que ver con la gracia de Dios. Voy a suplicar que abra su Biblia al Salmo 100. Vamos a abrir nuestras Biblias al Salmo 100. Este es un llamado a la gratitud y este creo yo que es el único salmo en todos los 150 salmos en el libro de los salmos que se dedica específicamente a tratar el tema de la gratitud. Ahora, es cierto que el libro de los salmos está lleno, repleto de agradecimiento. Nos enseña tantas cosas sobre el agradecimiento, pero este salmo es único en el sentido que es el único que la temática completa, toda la temática tiene que ver con agradecimiento. Es más, el pasaje de la Escritura es introducido con una superescritura. Si usted se da cuenta, el versículo 1 dice salmo de alabanza. Este es un salmo de alabanza. Ahora, pensamos nosotros que la idea es directamente nuestro cántico delante de nuestro Dios, pero usted se da cuenta que el salmo dice de la siguiente manera, y vamos a leerlo y vamos a tratar la manera de profundizar en este pasaje, crecer en este salmo tan precioso que nos ayuda a generar en nuestros corazones el agradecimiento que debe de existir en nuestros corazones. Dice, salmo de alabanza. Dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amantísimo Padre, gracias te damos por este precioso salmo. Señor, un salmo tan, pero tan rico, que Señor nos lleva a poder reconocer, dice tu palabra, que Jehová es Dios. Ese es un salmo de agradecimiento que nos insta a reconocer quién eres tú. Señor, pensamos en esa realidad y Señor, nuestro corazón se hincha, se inflama en agradecimiento por lo que tú eres y por lo que tú has hecho para con tu pueblo, cada uno de nosotros. Señor, yo alabo tu precioso nombre. Señor, usa este salmo para tratar, Señor, con nuestros corazones. En momentos nuestros corazones están enfermos. En lugar de haber gratitud, hay ingratitud. Y yo ruego, mi Señor, de que tú obres, Señor, en lo profundo de nuestro ser. Nuestra tendencia humana pecaminosa es a querer más y más. Y suficiente no es suficiente. Y nos volvemos locos. Nos volvemos soberbios, exigiendo y demandando. Este salmo nos salva y nos rectifica del error y nos enseña a ver donde debemos de ver para generar esa gratitud en nuestros corazones. Señor, gracias te damos por esta preciosidad de salmo. Señor, utiliza, Señor, esta porción bíblica para el provecho de cada uno de nosotros. Y Señor, te rogamos que como iglesia podamos, Señor, ser agradecidos como pueblo tuyo. Podamos, Señor, expresar el agradecimiento no solamente a ti, pero también, Señor, a gente que está a nuestro alrededor, que definitivamente, Señor, contribuye, Señor, a nuestra estabilidad. Señor, gracias te damos por tus bondades, tus misericordias. Gracias porque eres bueno. Gracias por tu verdad.
de generación a generación, Señor. Alabamos tu precioso nombre. Gracias te damos en Cristo Jesús, Señor. Alabamos tu nombre. Amén. Hermanos, vamos a observar en este Salmo 3 aspectos importantes que creo yo que el Salmo en sí mismo de alguna manera los está identificando. Vamos a observar, número 1, la identificación del Salmo. Vamos a observar a quién está dirigido el Salmo. Hay una identidad en el Salmo. Hay razones, hay por lo menos 7 razones en este Salmo de por qué nosotros deberíamos de generar un corazón agradecido. Y hay básicamente maneras en el Salmo, hay maneras. Y si observamos el Salmo en sí mismo, el Salmo comienza diciendo Salmo de alabanza. Y este Salmo de alabanza, hermano, cuando usted entra al hebreo, usted se da cuenta que la palabra, por ejemplo, el versículo 4, entrad por sus puertas, dice, con acción de gracia. Es exactamente la misma palabra que está utilizando. La palabra alabanza y la palabra acción de gracias es exactamente la misma palabra. Por eso los teólogos básicamente ponen este salmo como un salmo no solamente de una alabanza general, pero una alabanza que está conectada de alguna manera con el agradecimiento. La palabra toda significa una ofrenda de agradecimiento o es un sacrificio de agradecimiento que está básicamente paralelo a la palabra alabanza. Y entonces en momentos usted observa, por ejemplo, que traducciones, versiones modernas titulan este salmo ya sea como un salmo de alabanza o un salmo de acción de gracias. Por ejemplo, la Reina Valera y otras versiones lo traducen de esa manera, ya sea un salmo de acción de gracias o un salmo de alabanza. Ahora, ese salmo de alabanza, si usted se da cuenta, la palabra en sí mismo, salmo, es adoración, es alabanza, pero es un tipo de alabanza que está conectado con el agradecimiento. Y la realidad, hermanos, es que cuando comenzamos a observar el salmo está saturado del agradecimiento. Es más, cuando vemos el pasaje va en una dirección, la fuerza que tiene es desarrollar en el pueblo de Dios una gratitud. Cuando nosotros entendemos lo que está haciendo el salmista en este capítulo 100. Comentaristas, por ejemplo, describen el Salmo 100 como un himno que básicamente servía para las procesiones que el pueblo de Dios hacía al templo, los festivales, especialmente cuando encontramos la frase, entrad por sus puertas con acción de gracias. ¿Cuáles puertas? No solamente eso, pero más adelante dice, por sus atrios con alabanza, alabarle, alabad, dice su nombre. Y entonces algunos comentaristas sugieren que los primeros 3 versículos básicamente eran cantados por aquellos que venían peregrinando al templo, y los últimos 2 versículos eran cantados como un coro dentro del templo. Y entonces era básicamente una experiencia antifonal. Unos entraban y de adentro del templo otros cantaban y respondían básicamente a una realidad increíblemente teológica. La progresión es básicamente simple. Si usted observa, la progresión tiene que ver con el primer pasaje. El versículo dice, salmo de alabanza, alabanza en agradecimiento. Dice, cantad alegres a Dios. ¿Y a quién se dirige? Si usted se da cuenta, habitantes de toda la tierra. Habitantes de toda la tierra. Y entonces usted comienza a pensar, ¿quiénes son estos habitantes de toda la tierra? ¿A quién tiene en mente el salmista cuando está diciendo habitantes de toda la tierra? Si usted observa, el pasaje básicamente está limitado a un concepto teológico importante que no solamente se ve en el libro de los Salmos, pero se ve a través de toda la teología del Antiguo Testamento y especialmente en el Nuevo Testamento. Los habitantes de toda la tierra, los necios, son los necios que van a venir cantando a Dios al templo con alegría. Absolutamente no, no son los necios. ¿Quiénes son? ¿A quién tiene en mente el salmista cuando dice habitantes de toda la tierra?
usted se da cuenta que esto tiene que ver y tiene que ver con un concepto muy interesante. Y el concepto es el siguiente. En teología, por ejemplo, se habla acerca de la redención general y se habla también de la expiación limitada. Ahora, los que han leído, por ejemplo, a Calvino, especialmente Tulip, tiene que ver con la reforma. Los reformadores no estaban inventando teología, los reformadores básicamente estaban sistematizando la teología, lo que los teólogos del pasado habían observado, lo que ellos leían en el texto, ellos trataron de sintetizarlo, de ponerlo en una manera comprensible. Y entonces uno de los factores importantes de la reforma es redención limitada. Y la redención limitada tiene que ver con el argumento. Este es el argumento. Si la muerte de Cristo pagó por los pecados de todas las personas o solamente de los electos. Esa es la pregunta. Y entonces la pregunta va alrededor de, ¿es básicamente una redención general? O sea, Cristo murió por todos, aún los desobedientes, los que van a ser condenados en el infierno por sus propios pecados, o Cristo murió por los elegidos de Dios. Yo creo que esta expresión, habitantes de toda la tierra, tiene esa expresión, tiene ese color. Habitantes de toda la tierra no está hablando de todo el mundo en el sentido, los necios y los sabios, pueblo de Dios y no pueblo de Dios. Creo que habitantes de toda la tierra tiene que ver con aquellos que tienen conciencia de Dios, que están en cualquier rincón de la tierra. En cualquier rincón de la tierra. No importa dónde estén, ¿qué hace el pueblo de Dios? Es más, cuando nosotros observamos el pasaje va hacia esa dirección. Si usted observa, por ejemplo, el versículo 2 dice, servid a Jehová con alegría. ¿Quién viene a servir a Jehová con alegría? Venidas de su presencia con regocijo. El necio no es el necio. Es más, si usted observa el versículo 3 es contundente, porque dice, reconoced que Jehová es Dios. Y mire qué interesante. Dice, Él nos hizo. Ahora, algunos interpretan la frase, Él nos hizo en relación a que está apelando a la creación de Dios y que Dios hizo a todo el mundo. Pero yo creo que el salmista no está utilizando la frase Él nos hizo en el sentido de creación, sino en el sentido que Él nos hizo un pueblo. Él nos redimió. Es más, mire lo que dice el versículo. Este es el contexto del pasaje. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. O sea que Él nos hizo no tiene que ver con la creación. No tiene que ver con la idea de que Dios hizo a todo ser humano, sea sabio o sea necio, creyente o incrédulo. La palabra Él nos hizo tiene que ver con la realidad que Dios hizo un pueblo para sí mismo. O sea que el pasaje está en cierta manera limitado. El pasaje no está abierto al hombre necio, al otro lado del mundo, que no tiene conciencia de Dios. Ese hombre no va a venir delante de Dios, presentarse delante de Él, cantándole, sirviéndole, reconociendo que Él es. No va a venir en agradecimiento. ¿Quién es el que viene en agradecimiento? Solamente el pueblo de Dios. Pueblo suyo somos. Somos ovejas de su prado. Y usted se da cuenta que esto no es de nosotros mismos. ¿Usted se da cuenta de eso? Hermano, cuando usted escuche el argumento y usted escucha cristianos hablar, por ejemplo, que el Antiguo Testamento lo que enfatiza es el Dios de la ley, pero el Nuevo Testamento es el Dios de la gracia. Hermano, aquí estamos leyendo de la gracia de Dios. La gracia de Dios tiene que ver con la realidad
de que si nosotros somos pueblo de Dios, no es por nosotros mismos. No es porque nosotros decidimos, ingeniamos, pensamos, lo mejor que nosotros podemos ser es pueblo de Dios. No, alguien hizo esa obra por nosotros. Dice que Él nos hizo. ¿Y qué es lo que Dios nos hizo? Nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Él nos hizo pueblos suyos. Somos ovejas de su prado. O sea que Él hizo algo que ninguno de nosotros hubiéramos podido hacer. Esa es la gracia de Dios. Y en el Antiguo Testamento estamos leyendo de la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios significa, mira, en tu propia capacidad tú no tienes el ingenio, ni tampoco la voluntad, ni la gracia para conectarte y ser el pueblo de Dios. Tiene que hacerse solamente por intervención divina. Y esto es precisamente lo que nosotros leemos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, si usted observa, por ejemplo, el libro de Deuteronomios, el capítulo 7, por ejemplo, el versículo 6 al 11 dice, porque tú eres pueblo, dice, santo para Jehová tu Dios. Y mira el paralelo de este escrito a lo que estamos nosotros leyendo. Dice el versículo, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Él te ha escogido más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. ¿Sabe qué es eso, hermano? Esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios tiene que ver con la realidad que Él hace de un pueblo ordinario, deliberadamente ordinario. Es más, dice, vosotros erais más insignificantes que todos los pueblos, para que la gracia de Dios aumente de lo despreciado, de lo vil, de lo ordinario. Dios ha hecho un pueblo. Dice, sino por cuanto Jehová, dice, nos amó. O sea que en otras palabras, esto tiene que ver con el amor de Dios. No tiene que ver con nuestra capacidad, no tiene que ver con nuestro ingenio, no tiene que ver porque nosotros somos altamente capaces, tiene que ver simplemente con el amor de Dios. Dice, Él quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Dice, os sacó Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, del rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto, la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no demorará, dice, al que le odia, en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos, decretos que yo te mando hoy que cumplas. O sea que este es el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios está supuesto a relacionarse con Dios en una manera, y es una manera saludable delante de Dios. O sea que cuando leemos nosotros en la Escritura, en otras palabras, cuando estamos leyendo este pasaje de la Escritura, que dice que Él nos hizo, esto no está destacando la creación de Dios, esto está destacando la redención de Dios. O sea que Él es nuestro Redentor. Él ha hecho de nosotros un pueblo. O sea, en otras palabras, la pregunta es, ¿a quién le está escribiendo? ¿En quién está pensando el salmista? Cuando el salmista dice alabanza, salmo de alabanza, en forma de agradecimiento, cantad alegres, ¿a quién se está dirigiendo? A los habitantes de toda la tierra.
Los habitantes de toda la tierra, no los incrédulos, sino todos los habitantes de la tierra que han experimentado la gracia de Dios y que se identifican como el pueblo de Dios. Porque solamente el pueblo de Dios puede reconocer que Dios ha hecho una obra en nosotros que nosotros mismos no pudimos haberla efectuado. Hermanos, este es un salmo de agradecimiento. O sea que el agradecimiento que está desarrollando el salmista acá no es un agradecimiento porque las cosas están bien, porque tengo trabajo y tengo salud y tengo familia. ¿Qué si no tienes familia, trabajo y salud? ¿Habría en tu corazón agradecimiento? Hermanos, si ponemos en perspectiva el salmo, la respuesta es sí. La respuesta es sí. No importa cómo luzca la vida a mi alrededor, yo tengo una relación personal con Cristo, no en virtud de mí mismo, sino en virtud de aquel que me salvó. En virtud de aquel que me salvó, cuando yo comprendo, cuando el salmista dice, reconoced, dice el salmista. Reconocer, el verbo que utiliza es yadá, y ese verbo tiene que ver, mira, experimenta, entiende en una manera personal lo que Dios es y lo que Dios ha hecho. Es más, dice el versículo de la Escritura, reconoced que Jehová es Dios. Reconoced que Jehová es Dios. Y no solamente reconocer que Jehová es Dios, pero porque Él es Dios, Él hace en conformidad a su carácter, y su carácter es bondadoso. Él dice, cantad, dice el Salmo, dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. El verbo que utiliza para cantar es el verbo rúa, y habla de un grito fuerte. Habla de alzar la voz. Y el contexto es cuando un ejército va a la guerra y un soldado de repente toca la trompeta en el día, en el momento del ataque, para decirle a todos los guerreros, es momento de atacar. No solamente eso, pero tiene que ver con una voz de autoridad, una voz fuerte. Otra imagen que está conectada con este verbo es que la palabra se usa con un grito de victoria después que la batalla ha sido ganada. O sea que cantar no significa yo solito acá voy a alabarle por la... No, es un grito alto, fuerte. Y yo creo que esto no se trata de que si usted tiene voz para cantar o no tiene voz para cantar. Pero hermanos, el verbo es altamente gráfico. Y hermanos, yo he escuchado, por ejemplo, santos, hermanos lindos, que no tienen voz para cantar y de repente un grito, un chillido que wow, usted no quisiera que estuviera a la par suya, pero canta de gozo, de alegría, al entender lo que Dios es y lo que Dios ha hecho en su vida. Y esto yo creo que no pasa de moda. Cuando hablamos de agradecimiento, ¿de qué agradecimiento estamos hablando? No estamos hablando de un agradecimiento circunstancial, porque tengo salud, tengo trabajo, tengo familia, pero si yo no tuviera todas estas cosas, entonces maldito sea Dios. Él ha entrado en pacto contigo. Él te ha salvado. Él te ha hecho pueblo suyo. Tú eres oveja de su prado. No por tu virtud, no porque tú eres grande. Él lo ha escogido de esa manera. Y hermanos, eso para el resto de nuestros días debe de haber una gratitud al punto que cuando dice el Salmo, cantad. Y vea usted, dice, cantad alegres. Dice el Salmo, cantad alegres. Usted se da cuenta que en nuestra versión dice, cantad alegres. En el original usted solamente ve el verbo, solamente el verbo. En la Reina Valera y en otras versiones modernas
dicen cantad alegres y entonces hay un verbo y un adverbio. Pero en el original, en el verbo es tan pero tan preñado de intensidad que no utiliza un adverbio. Solamente en el verbo cantad. Las versiones buscan maneras de cómo comunicar y la versión Reina Valera busca un adverbio para darle fuerza a ese verbo mismo. Porque el verbo en sí mismo es un verbo increíblemente intenso, pintoresco, que le está diciendo al lector, cuando nosotros entendemos a Dios y entendemos la obra redentora a nuestro favor, nos hinchamos nosotros de alegría, de folgorio, y queremos decirle al mundo entero el agradecimiento que hay en nuestro corazón. El pasaje dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Los que son el pueblo de Dios, que están en cualquier esquina del mundo, en cualquier rincón del mundo, que tienen una relación con el Señor, así son caracterizados. Los hombres, las mujeres de Dios, vienen delante de Dios cantando alegremente. Vienen delante de Él sirviendo a Jehová. ¿Con qué? Con alegría. Con alegría. Ahora, hermanos, si nosotros entendemos el pasaje, si usted se da cuenta, el versículo dice, servid a Jehová con alegría. No solamente está diciendo servid a Jehová, abad, el verbo, sino que está añadiendo un elemento y el elemento es alegría. Y hermano, esa palabra alegría nuevamente habla de un regocijo, de un gozo, la palabra habla de placer, placer. O sea, en otras palabras, cuando nosotros entendemos quién es Dios, la obra que Él ha hecho en nosotros, no por nosotros mismos, sino por el amor infinito, eterno de Dios. Cuando yo comprendo, cuando yo reconozco esa realidad, el carácter de Dios y reconozco la obra de Dios, entonces en mis labios hay alegría, hay folgorio. Pero no solamente eso, ¿qué es lo que hace un hombre cuando entiende la verdad de quién es Dios y lo que Él ha hecho? Él viene delante de Dios a servirle y a servirle con alegría. No venimos delante de Dios a servirle a regañadientes. Oh, otra vez. Hermano, venimos con alegría. No importa lo que nosotros hacemos. El hermano está pidiendo voluntarios esta noche para limpiar. Hermanos, dice la Escritura que todo lo que hacemos para el Señor, dice, no quedará sin recompensa. Porque todo lo que hacemos para el Señor, cuando la actitud es correcta, cuando entendemos quién es Él, la obra de Él en nuestras vidas, hacemos todo como una expresión de agradecimiento a nuestro Dios. O sea que no lo hacemos para añadir algo. Es porque estamos nosotros inundados de agradecimiento. Entendemos el amor eterno de Dios. Entendemos lo que Él ha hecho a nuestro favor. Y entonces estamos en deuda. No lo hacemos para que añada algo más. No tiene que añadir algo más. No tiene que añadirlo. Porque Él lo ha dado todo. Dice la Escritura. El apóstol Pablo dice, el que no escatimó ni aún a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? O sea que Él ha hecho la obra perfecta, lo mejor ya lo hizo. Él ya hizo lo mejor. ¿Qué más nosotros podemos esperar? ¿Qué más? Y ya todas las cosas que están alrededor tienen que ver con la habilidad de poder ver la vida a nuestro alrededor y aún tener que encarar las situaciones difíciles de la vida, las vicisitudes que el libro de Romanos capítulo 8, ese es el contexto que usted ve en todo el capítulo 8. Pero usted se da cuenta, entendemos quién es Dios, entendemos lo que Él ha hecho por nosotros, entonces no solamente hay un grito de júbilo, pero también, ¿qué es lo que hace el pueblo de Dios? Viene a servir a Jehová con alegría.
¿Y cómo nosotros servimos a Jehová con alegría? ¿Cómo servimos? Y la palabra, hermanos, ese verbo, servir, abad, significa trabajo. Y el enfoque está básicamente, cuando usted hace un análisis de la palabra, está en relación a servir, en relación a algo, en relación a gente y en relación a Dios. Por ejemplo, cuando usted analiza la palabra en relación a las cosas, se usa, por ejemplo, para describir un labrador que labra la tierra, trabaja el jardín, trabaja la viña. Puede ser también un trabajo, por ejemplo, de arte, una escultura. O sea, es trabajo. O sea, servir tiene que ver, hermanos, con poner nuestras manos a la obra. Hermanos, no tiene que ver solamente con un púlpito, no tiene que ver con una enseñanza. Por eso cuando nosotros pensamos, yo voy a servir al Señor, ¿en qué estamos pensando? ¿Estamos pensando solamente limitadamente en un contexto como el que estamos en este momento? No, absolutamente. Cuando vemos la palabra está en relación a las cosas. Un labrador que trabaja arduamente desde la mañana hasta la tarde. Cuando el enfoque está en una persona, el que sirve viene a ser el siervo del otro. Viene a ser el siervo, por ejemplo, del rey de una nación, etcétera, etcétera. O sea que hay una relación. Si usted sirve a Jehová, Jehová viene a ser quien para usted. Hay una relación. Él es el Señor, usted es el siervo. Y usted viene a servirle a Él. Cuando el enfoque es el Señor, como en el caso que estamos en este momento tratando, servir a Jehová, entonces el caso tiene que ver con un servicio espiritual. Tiene que ver en el sentido de adoración delante de Dios. Y cuando nosotros venimos delante de Él en adoración a Él, le decimos, Señor, yo quiero servirte sabiendo de que tú eres el Señor de mi vida. Y yo estoy dispuesto a servirte en cualquier capacidad, no importa lo que sea. No importa lo que sea. Y hermano, yo creo que nosotros deberíamos de tener en conciencia que el servir, hermano, todo lo que nosotros hacemos por el Señor, dice la Escritura que no va a quedar sin recompensa. No importa si nosotros agarramos, hermanos, la cocina o agarramos las mesas o agarramos las sillas, no importa si en nuestro corazón respondemos nosotros, yo estoy haciendo esto para el Señor. Y estoy haciendo esto para el Señor, no por lo que el Señor va a hacer en mi vida, sino por lo que el Señor ha hecho ya en mi vida. Él me ha inundado de amor, amor eterno. Me ha hecho su pueblo. Soy oveja de su prado. Hermanos, eso no solamente para esta vida, sino para la vida venidera. Esto es lindo. Servir a Jehová, dice, con alegría. Alegría tiene que ver nuevamente con ese regocijo, con ese placer. Describe esa experiencia, esa manifestación de gozo. Se refiere a la celebración de algo. Y en el contexto que estamos hablando de lo que Dios es y lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y esta experiencia está conectada nuevamente con esa festividad, esa celebración que el pueblo de Dios venía no solamente delante de Dios a celebrar lo que Dios es, pero lo que Dios ha hecho, sus bendiciones. La expectativa no es servirle con amargura o a la fuerza, sino hacerlo con alegría. La alegría de servirle al Señor no es un asunto opcional, sino que es parte de lo que Dios espera de nosotros. Si usted realmente tiene una relación con el Señor, usted no solamente sirve, usted sirve con alegría. Dios está esperando que usted sirva, sí. Pero qué lindo que el Salmo dice, con alegría. Y hermano, yo creo que esto nos va a servir para la siguiente generación. Porque si usted sirve, se sube al carro, después de una matada que usted se hizo en la iglesia, para el Señor, y usted comienza a argumentar, los chiquitos que vienen atrás, ¿qué es lo que están haciendo? Están escuchando que ahí hay una madre, ahí hay un padre, ahí hay un tío, ahí hay un abuelo que está sirviendo y está sirviendo con amargura. No está sirviendo con alegría.
Hay hermanos que me preguntan a mí, pastor, ¿yo puedo servir? Yo le digo, sirva, sirva, Señor, pero sirva con alegría. Y la alegría, hermanos, viene solamente cuando usted comprende quién es Dios y la obra de Dios a su favor. Por eso esto yo creo que esto es limitado. This is limited atonement. Esto tiene que ver con una expiación limitada. Esto tiene que ver solamente con los hombres y mujeres que han experimentado la gracia de Dios en sus vidas y están inundados de agradecimiento y buscan maneras. ¿Qué puedo hacer? Díganme, ¿qué puedo hacer? Yo busco oportunidades para servirle a mi Dios. No importa lo que sea. Cualquier cosa que nosotros hacemos para el Señor, dice que nada va a quedar sin recompensa. Porque es algo que nosotros hacemos en devoción a nuestro Dios. Es algo que nosotros hacemos de conciencia delante del Señor. Ya no es un asunto solamente entre nosotros. Ya no es solamente un asunto horizontal, es un asunto vertical. Venimos delante de Dios y buscamos oportunidades para servir a Jehová con alegría. Dice, venid ante su presencia, ¿con qué? Con regocijo, con regocijo. Y hermanos, es lo que va a cambiar, hermanos, el ambiente en nuestras congregaciones. Lo que va a cambiar el ambiente en nuestras congregaciones, hermanos, es que el pueblo de Dios reconozca no solamente quién es Dios, la obra de Él, y eso va a generar no solamente un servicio con alegría, pero hermanos, ese gozo, el gozo del Señor, saber que venimos, el pueblo de Dios ha venido a celebrar. Y hermanos, en momentos eso no se puede definir, pero eso se siente. Hermano, usted no puede definir, algo está pasando, yo no puedo ponerle el dedo, no sé qué es lo que está pasando con ese pueblo. Pero hermanos, cuando la obra de Dios está allí, la gracia de Dios está allí, no solamente en su pueblo en términos generales, pero en el corazón de un individuo y comprende, reconoce quién es Dios, lo que Él ha hecho, la redención que ha hecho, que nos ha hecho un pueblo, le servimos a Él y venimos con regocijo. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que ¿a quién ve usted por primera vez? Entra usted al templo y ve los sugieres. Y si los sugieres están cansados, por alguna razón. Un hermano ujier, por ejemplo, me decía, de un accidente, un tablazo en la espalda, venía medio renco ahí, y tal vez el hermano no va a tener físicamente la capacidad de poder. Pero vienen otros hermanos y se acercan, vienen a Jehová, venid ante su presencia con regocijo. Hermano, eso va a cambiar ambiente. Eso va a cambiar ambiente, eso va a impactar aún al ujier que le cayó el tablazo. Eso, y tal vez no va a poder moverse, pero le va a afectar su corazón. Porque hermanos, eso es contagioso. El gozo del Señor es contagioso. Lo lindo, hermanos, de este pasaje de la Escritura, lo lindo cuando usted comienza a observar el pasaje, es que no solamente nos enseña qué hacer, pero cómo hacerlo. Sí es cierto, cantar, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Con alegría. Vamos a servirle ¿con qué? Con regocijo. O sea, no solamente nos dice lo que debemos de hacer, pero cómo nosotros debemos de hacerlo. Dice reconocer que Jehová es Dios. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, ovejas de su prado. Entrad por sus puertas, dice, con acción de gracias. O sea, vamos a entrar por sus puertas con acción de gracia. Yo me pregunto qué es lo que significa eso para nosotros como creyentes. Es cierto que no tenemos el templo, es cierto que no existe ya el concepto de templo, no existe, pero tenemos nosotros un concepto del pueblo de Dios en el cual nosotros venimos delante de Él, nos reunimos para venir a celebrar su nombre. Dice, venid ante su presencia, dice, con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Dice, venid delante de Él con regocijo. ¡Wow! Venid con agradecimiento. Venid con agradecimiento. A sus atrios, con alabanza. Alabadle, dice. Bendecid su nombre. O sea, hermanos, no importa que sea un templo sofisticado, o sea al lado del río, o sea en una sinagoga, o sea en algún lugar donde la iglesia se reúne, donde el pueblo de Dios se reúne. En los Estados Unidos se reúne puede ser una escuela,
puede ser una fábrica, puede ser en un parque. Aquí no se trata del lugar, se trata de tener conciencia. Venimos delante de Dios y venimos delante de Dios a celebrar su nombre. Venimos delante de Dios y venimos con un reconocimiento, y el reconocimiento es: Dios es y Él ha obrado a nuestro favor. No nos merecíamos, de nosotros mismos nosotros no lo inventamos. Esto no es un asunto por nosotros mismos. Entonces nos acercamos para servirle de una manera. Nos acercamos a cantarle alegremente. Venimos nosotros y venimos porque somos pueblo suyo. Venimos, dice el versículo, por sus puertas con acción de gracias. Hermanos, yo creo que esa acción de gracias tiene que ver, hermanos, con ese agradecimiento que cada uno de nosotros debemos de desbordarnos delante de Dios en alabanza y buscar maneras de cómo comunicar el agradecimiento del Señor. Dice la Escritura, la razón, versículo 5, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia. Dice que su verdad es por todas las generaciones. O sea, dice, entrad por sus puertas con acción de gracia. Dice, a sus atrios con alabanza. Dice la Escritura, alabadle, bendecid su nombre. Y la razón que da es porque Jehová es bueno. Dice la Escritura, alabad, bendecid su nombre, Barak. Su nombre significa básicamente alto, grande. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Le bendecimos, y Barak tiene que ver con caer de rodillas delante de Él. La imagen del verbo tiene que ver con reconocer la grandeza de nuestro Dios y arrodillarnos con mucha humildad. O sea que el Salmo no solamente tiene un elemento de folgorio y de alegría y de gozo, pero el Salmo tiene que ver con Barak, tiene que ver con caer de rodillas ante la majestuosidad de Dios. Y el salmista provee razones. Y usted se da cuenta, el salmista provee razones contundentes. Él dice, porque Jehová es Dios, porque Él nos hizo, porque nosotros somos su pueblo, porque Jehová es bueno, porque Jehová es misericordioso, porque Jehová es veraz. Si usted se da cuenta, porque Dios es bueno, Tov, la esencia de la bondad, ¿quién es? Es Dios. Y esa bondad, ese Tov, Él lo ha manifestado en nuestra redención. Esto significa que Él no solamente es bueno en carácter, pero todo lo que Él hace moralmente, éticamente, todo lo que hace es para nuestro bien. Aún, hermanos, aún las cosas que nosotros no entendemos de Dios. Usted se da cuenta cuando usted entiende que Jehová es Tob, Él es bueno. Cuando usted entiende que por esencia Él es, aún las cosas que usted no entiende, aquellas cosas que usted cuestiona, y aquellas cosas que usted dice, Señor, ¿por qué yo? Hermano, la única alternativa para sobrevivir las situaciones que usted no entiende de Dios es entender nuevamente que Dios es y que Él es bueno. Y que todo lo que Él hace es en relación a su carácter. Éticamente, ontológicamente Él es bueno. Y éticamente Él es bueno, todo lo que Él hace es bueno. Dice la Escritura, porque para siempre su misericordia, Gesed, tiene que ver y habla del amor, la fidelidad, la verdad de Dios. El Salmo 136 es el salmo clásico que resalta las misericordias de Dios. Hay 26 versículos y en cada versículo habla porque para siempre es su misericordia. Dice la Escritura, la verdad, dice de Jehová, porque su verdad es para todas las generaciones, para todas las generaciones. Esta semana pasada
tuve una reunión con teólogos de varias persuasiones y la pregunta que se trató entre medio de todos los teólogos básicamente fue ¿cuál debería de ser la posición, digamos, de un teólogo al hacer teología? ¿Cómo el teólogo ve las Escrituras? Y hermanos, es en cierta manera una pena escuchar perspectivas que la teología para muchos, básicamente la teología para muchos es el entretener teorías, conceptos, son reflexiones humanas. Y hermanos, en conversación para mí fue un gozo enorme, tremendo, hermanos, poder compartir que para un teólogo evangélico no puede hacer teología si él no entiende que la verdad de Dios no es cultural, sino es para todas las generaciones. La verdad de Dios es transcultural. Usted escucha la narrativa hoy en día. Lo que Pablo escribió, lo escribió por la presión cultural que tenía en el momento. Hermanos, lo que nosotros vemos en las Escrituras, lo que leemos en las Escrituras, son las verdades eternas de Dios. Son las verdades eternas. Y hermanos, en mi peregrinaje yo pienso, ¿por qué el salmista está terminando con la verdad de Dios? ¿Por qué está terminando con la verdad de Dios? ¿Por qué termina con la verdad de Dios? Y yo creo que termina con la verdad de Dios porque cuando usted entiende, hermano, entiende realmente lo que la Escritura nos enseña sobre la gratitud del corazón, usted y yo necesitamos mucha verdad de Dios en nuestros corazones. No necesitamos la perspectiva del psicólogo, de los teólogos seculares. Necesitamos dosis constantes de la palabra de Dios en nuestros corazones. Eso es lo que va a generar en nuestros corazones la gratitud. Dios va a tratar con la ingratitud en nuestros corazones, que está arraigada en nuestros corazones. Hay hermanos, una ingratitud horrible, y al parecer Dios ya obró en sus corazones. Y usted los escucha, y usted quisiera decirle, hermano, mejor que nadie lo escuche, porque hay una ingratitud horrible, ingratitud para con la iglesia, ingratitud con el gobierno, el IRS, ahí en esa me apunto yo, porque realmente, ¿verdad? Pero ingratitud con la esposa, con los hijos, con todo el mundo, una ingratitud horrible. Y usted se pregunta, ¿realmente ha experimentado la gracia de Dios en su vida? Hermanos, cuando la palabra de Dios, cuando el Espíritu de Dios controla nuestro ser, ocurre esto que ya en cierta manera nosotros lo hemos observado. Usted se acuerda de este pasaje de la Escritura, Efesios capítulo 5, versículo 18. Dice, no os embriaguéis en vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu tiene que ver con la palabra de Dios. El Espíritu de Dios utiliza la palabra para generar en nosotros un estilo de vida. Este es el imperativo, ser llenos del Espíritu. Los participios que hemos observado en ocasiones anteriores, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias a Dios, hermanos, no solamente en todo, pero por todo. Hermanos, por todo. Al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Continúa hablando de someteos. O sea que, hermanos, el que está controlado por el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios utiliza la palabra de Él para generar en nosotros y generar salmos, himnos, cánticos, alabanza al Señor, dando gracias a Dios. Y dando gracias a Dios por todo.
sabiendo y entendiendo que Él es bueno. Gesed, su misericordia por todas las edades. Su verdad, dependible. No son opciones. No son opciones. Así como nosotros vemos, hermanos, este aspecto que tiene que ver con la clave del agradecimiento, hermanos, así podemos nosotros ver, hermanos, un problema muy serio para el ingrato. Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron su... O sea, hubo una degradación pecaminosa. Y usted se da cuenta, hermanos, aquí hay un escenario de ingratitud y el escenario comienza de esta manera. Dios se manifestó, hay envanecimiento, su corazón fue entenebrecido y no hay gloria ni gratitud a Dios. Yo no sé dónde se encuentra usted, pero hermanos, la ingratitud es un tóxico. Allá anda un tóxico. Y donde quiera que usted va derramando ese tóxico. Con su esposo, con sus hijos, con la gente que está a su alrededor. El día de hoy usted puede cambiar esa realidad. Y usted puede cambiar esa realidad reconociendo lo que Dios ha hecho por usted. Reconociendo lo que Él es. Él es en esencia bueno, misericordioso y veraz. Aquí la única alternativa, hermanos, es venir en arrepentimiento. Hermanos, estamos celebrando el Día de Dar Gracias, pero el mundo, los Estados Unidos, celebra el Día de Dar Gracias y el Día de Dar Gracias, cuando usted le pregunta a alguien, van a celebrar el Día de Dar Gracias y todo tiene que ver alrededor del pavo. Hermano, aquí esto no tiene nada que ver con el pavo, pobrecito el pavo, no tiene nada que ver con el pavo. Hermano, esto tiene que ver con su corazón. Y esto tiene que ver con la obra de Dios en su corazón. Si hay ingratitud, dígale al Señor, Señor, obra en mi corazón. Obra en mi corazón. Obra en mi corazón para reconocer quién eres tú. Eres un Dios bueno, misericordioso, que te has manifestado a mi vida. Eso va a generar en su corazón. No importa cómo luzca la situación. Y hermanos, los que hemos caminado con el Señor por décadas nos damos cuenta que hay momentos en que estamos en la cima y hay momentos que estamos en el valle. Pero aquí no se trata si estamos en un lugar o estamos en el otro. Esto se trata, hermanos, de lo que Dios es y lo que ha hecho a tu favor. Oremos al Señor. Amantísimo Padre, yo quiero darte las gracias, Señor, por este precioso salmo que nos instruye, nos ayuda a poder ver la vida y poder ver la vida con los ojos del Evangelio, con los ojos de la gracia de Dios en nuestras vidas. Señor, yo te agradezco, Señor, porque podemos, Señor, venir delante de tu presencia reconociendo que Jehová es Dios. Él nos hizo un pueblo. Él nos hizo ovejas de su prado. Gracias porque somos tuyos. Gracias, Señor, porque si somos ovejas de tu prado, tú eres, Señor, el buen pastor. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara, tu callado me infundirán aliento.
Señor, muchísimas gracias por tu preciosa obra en nuestros corazones. Queremos, Señor, alabar tu nombre. Queremos, Señor, decirte gracias por la belleza, lo que tú eres, tu grandeza, tu bondad, tu misericordia. Gracias, Señor, por lo que haces en nuestros corazones. Señor, queremos aprovechar el día de hoy. Señor, esta semana nos vamos a reunir con nuestros amados. No queremos celebrar el día de dar gracias como lo hacen los incrédulos. Queremos hacerlo, Señor, celebrando tu nombre. Queremos, Señor, celebrarlo reconociendo de que tú eres nuestro Dios. Y que tú, Señor, nos has salvado. Señor, genera en tu iglesia una actitud de agradecimiento profundo. Que busquemos oportunidades para cantarte con alegría, servirte, Señor, con regocijo. Haz la obra en tu pueblo y enséñanos, Señor, a vivir nuestra vida como una devoción, Señor, una expresión de gratitud, de alabanza. Tú eres digno de recibir todo el honor y toda la gloria. Señor, alabamos tu precioso nombre. Gracias, Señor, porque, Señor, tus bondades han sido, Señor, múltiples